Muy bien. Adelante. Muy bien. Buenas tardes, gracias por la invitación para compartir estos temas tan importantes que últimamente representan el día a día para todos nosotros los cardiólogos frente a esta pandemia, este difícil y duro trabajo a lo que nos estamos expuestos todos y cada uno de nosotros. Bueno, en esta oportunidad me va a tocar hablar rápidamente de un tema muy importante y muy frecuente que es la presencia de trastornos del ritmo cardíaco en pacientes que tienen infección por COVID-19. Definitivamente, cuando hablamos de COVID-19 nos vemos inmersos en un problema importante y multifactorial en cuanto a las causas de cada una de estas alteraciones que sufren nuestros pacientes a nivel cardiovascular. Como ya la doctora Cordero ya muy bien nos había explicado, COVID-19 causado por SARS-CoV-2, además de tener una invasión tisular directa, pues también puede provocar una respuesta inmune exagerada en el huésped y esto con frecuencia puede producir una tormenta de citocina, uno de los factores muy importantes en el contexto de los pacientes con trastornos cardiovasculares, y esto contribuye significativamente a la disfunción multiorgánica. De hecho, estos niveles altos de interleucina, principalmente interleucina 6, se encuentra comúnmente en pacientes con COVID-19 y también se asocia a un aumento en la mortalidad de los pacientes a nivel intrahospitalario. En particular, la creciente evidencia que sugiere que el COVID-19 está asociado a un mayor riesgo de eventos arrítmicos es de manera frecuente en cada una de las revisiones. Y quiero hacer notar que en primera instancia las palpitaciones que presentan los pacientes antes y durante el inicio de la enfermedad puede representar, según las últimas revisiones, una incidencia de 7.3%, la cual a mi consideración creo que inclusive es todavía un poquito más alto. En esta revisión que logramos observar acá de 138 pacientes hospitalizados con COVID-19, podemos observar una incidencia global de arritmia hasta de 16.8%. Sin embargo, en últimas revisiones se ha observado incidencia hasta de 19.6 y 20% de arritmia al presentar infección por COVID-19, principalmente en el contexto de estrés respiratorio agudo. Particularmente los ingresados de la unidad de cuidados intensivos, esta incidencia puede aumentar, ustedes ven acá, hasta en 44% en los pacientes que están en cuidados intensivos. Específicamente aquellas arritmias ventriculares malignas, dentro de ellas taquicardia, fibrilación ventricular, que se encuentra en un porcentaje hasta de 5.9 o 6%. Todas estas arritmias, como ustedes ven acá, 8.2% no clasificadas, y trastornos de conducción hasta en un 8.5%, con presencia de fibrilación auricular hasta en un 10.8%. La mortalidad causada por los trastornos del ritmo cardíaco supera el 20% en cada uno de estos pacientes. Actualmente se cree que el daño miocárdico pudiese representar un factor principal de riesgo arrítmico aumentado en estos pacientes. Definitivamente la lesión miocárdica como factor causal es uno de los más importantes en el contexto de estos pacientes y está reflejado en la mayor parte de los casos como un aumento importante en los niveles de troponina, la cual puede demostrar la severidad de la lesión a nivel miocárdico y una de las causas del porqué de la arritmia en estos pacientes. Esto ha sido demostrado en la presencia de niveles elevados de troponina en aquellos pacientes que tienen trastornos del ritmo muy significativos como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, aquellos que han sido salvados en algún momento de esta eventualidad. Aunque los mecanismos de afectación miocárdica todavía están bajo investigación, pues probablemente hay otros mecanismos que se están estudiando que incluyen la infección viral directa, la apoptosis inducida por la hipoxia, el daño celular relacionado con la tormenta de citocina. Sin embargo, hay otros que se consideran todavía en estudio y están todavía buscando causa y fundamento. Sin embargo, la evidencia que se presenta actualmente en estos pacientes también nos ha dado muchos temas en que pensar, y es que a pesar de que la frecuencia de la arritmia durante el ingreso de los pacientes en cuidados intensivos puede llegar hasta 50% de los casos, solamente en la mitad de ellos se logra evidenciar niveles muy elevados de troponina. Esto significa de que hay otros factores causales que influyen en la fisiopatología de arritmia miocárdica, de arritmia cardíaca en cada uno de estos pacientes. Definitivamente esto sugiere un factor multicausal para cada uno de estos pacientes. En los pacientes con enfermedad por COVID-19 y alteraciones homeostásicas presentes en cada uno de ellos, la presencia de alteraciones inflamatorias que se observan pueden manifestar que estas teorías son multicausales. Definitivamente otras corrientes avalan la presencia de hiperactividad simpática, efecto directo de la interleucina sobre los canales de potasio y alteraciones directamente en el CYP3A4, que también puede llegar a la prolongación
del intervalo QT y trastornos de la repolarización. Ustedes ven en esta diapositiva algún pequeño listado de algunos factores de riesgo como enfermedad primaria, activación inmune, choque, coagulopatías y otros trastornos importantes que van a dar lugar a estas complicaciones cardiovasculares como arritmia, miocarditis, tromboembolismo pulmonar y falla cardíaca. Otro agente proarrítmico importante potencial que muchas veces ignoramos es el grado o la severidad de la inflamación sistémica en estos pacientes. De hecho, en algunas revisiones actuales se ha evidenciado que entre más niveles de interleucina y factores proinflamatorios tienen estos pacientes, la severidad y la presencia de arritmia es todavía más importante. En esta revisión, como ustedes ven acá, en el perfil de riesgo de pacientes con COVID, la presencia de hipertensión arterial y el hecho de ser mujer condiciona más riesgo cardiovascular, inclusive por encima de la diabetes mellitus. Estos son factores que debemos de tener en cuenta en cada uno de nuestros pacientes. Y ustedes ven acá cómo dentro de todas estas complicaciones la arritmia siempre se lleva los niveles más altos, la incidencia más alta en cada uno de estos pacientes que tienen COVID-19. Como ustedes saben, el SARS-CoV-2 penetra en la célula huésped a través de la interacción entre la glicoproteína espiga, que ustedes ven acá, y una proteína membrana plasmática, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una aminopeptidasa unida a la membrana con un papel vital en los sistemas cardiovasculares e inmunes de todos nuestros pacientes. Entonces, este virus invade las células epiteliales, alveolares, comprometiendo el sistema respiratorio y causando cuadros clínicos de mayor severidad en cada uno de estos pacientes con afectación y principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular. Esto pudiese estar asociado con mayor secreción de la ECA2 en estos pacientes. Esta lesión miocárdica que ustedes ven acá entra a través de la unión con la ECA2, la cual es expresada en el corazón y que desempeña un papel preponderante en la homeostasis cardiovascular por medio del sistema renina-angiotensina de aldosterona. Esto genera directamente una lesión miocárdica. Como ustedes ven acá, la enzima la ECA2, que tiene una función importante en cuanto a la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene propiedades de vasodilatación, de antifibrosis y natriuresis. Estos elementos se ven comprometidos al unirse la espiga del SARS-CoV-2 con la ECA2. Cada uno de estos elementos hay que tomarlos en consideración en cada uno de estos pacientes con COVID-19. El daño cardíaco agudo y las terapias antivirales, como ustedes ven acá en esta diapositiva, se consideran actualmente los principales impulsores del aumento de riesgo arrítmico observado en estos pacientes con COVID-19. Y dentro de ello, la lesión miocárdica puede ser el resultado tanto de una invasión viral directa, así como de una consecuencia indirecta de la afectación pulmonar grave. Esto obviamente mediado por el mecanismo de hipoxia, como ustedes pueden ver acá. Y esto daña el cardiomiocito. De igual forma, el tratamiento farmacológico concomitante que reciben estos pacientes, incluidos algunos medicamentos no aprobados que se utilizan actualmente para contrarrestar la invasión, como por ejemplo los antimaláricos, cloroquina, hidroxicloroquina, inhibidores de proteasa como lopinavir, ritonavir, inclusive los macrólidos como acitromicina, pueden prolongar el intervalo QT, pueden tener alteraciones en la repolarización y esto puede aumentar el riesgo de arritmia, principalmente torzada de la punta, que puede conllevar a la muerte en cada uno de estos pacientes. El COVID-19 en su forma más severa ocasiona una respuesta inflamatoria sistémica aguda. Ustedes ven acá cada uno de estos mecanismos importantes y que normalmente están de manera simultánea, actúan de manera simultánea. Esto es subsecuente a la liberación importante de interleucina, principalmente de interleucina 6, que son moléculas proinflamatorias, las cuales pueden causar un daño y una falla multiorgánica que compromete el sistema cardiovascular. Inclusive, como ya hablaba la doctora Cordero, la presencia de infarto agudo del miocardio tipo 1 por la respuesta exagerada a inflamación sistémica que ocasiona un incremento en el estrés de la circulación y que esto puede dar lugar a una fractura y exposición del material lipídico en una placa previa que pueda tener el paciente y de igual manera un infarto tipo 2 en el cual el síndrome de respuesta inflamatoria produce un aumento importante en la demanda miocárdica de oxígeno, que esta no puede ser suplida a nivel pulmonar y el paciente tiene un infarto. También efectos adversos de las terapias farmacológicas como los antivirales, ya habíamos hablado, los antimaláricos, antiproteasa y el resto del tratamiento puede producir cada uno de ellos lesiones a nivel cardiovascular.
Como ustedes saben, no se han descrito cambios electrocardiográficos específicos de COVID-19. Hay reportes de casos donde se encuentra inclusive patrón S1Q3T3, bloqueo AB. Se ha intentado explicar principalmente por la sobrecarga del ventrículo derecho e inflamación miocárdica. Sin embargo, todo esto son teorías hasta el momento. También se han reportado alteraciones en el ST como supranivel, lo cual se relaciona principalmente con la presencia de miocarditis, pero todavía no hay nada escrito. Todo esto se supone que son teorías. Llevamos nada más 2 años de pandemia y hace falta mucho por estudiar todavía. Hay otras manifestaciones electrocardiográficas como cambios inespecíficos de la onda T, del segmento ST, del segmento PR y la aparición de onda Q, que también puede estar presente en cada uno de estos pacientes. La interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 también pueden prolongar la acción ventricular, la duración del potencial de acción, la expresión y la función de los canales iónicos, principalmente los cardiomiocitos tipo potasio y calcio, canales de potasio y calcio, y se puede comportar inclusive con como una canalopatía. Inclusive hay informes donde se han evidenciado patrón Brugada en cada uno de estos pacientes cuando tienen este tipo de alteración. Todas estas alteraciones pueden producir arritmias como ustedes ven acá, taquicardia supraventricular, torsada de la punta, bradicardia, bloqueo AB en cada uno de estos pacientes. Inclusive la teoría asociada a las alteraciones de la interleucina sobre los canales de potasio puede producir cada una de estas alteraciones. Dentro de las manifestaciones clínicas, una de las cosas importantes, la dilatación del ventrículo derecho, ya sea con o sin disfunción del ventrículo derecho, alteraciones en la medición de la funcionabilidad del ventrículo derecho, o la medición del TAPSE, el fallo sistólico y diastólico. El cuadro clínico puede estar relacionado con los hallazgos ecocardiográficos o no, y alteraciones en el tiempo de aceleración pulmonar también son hallazgos frecuentes en cada uno de estos pacientes. La utilidad pronóstica del ecocardiograma también está estipulado de manera importante. Ustedes pueden ver acá cómo hay elementos como el deterioro de la fracción del ventrículo izquierdo, el aumento del tiempo de la pulmonar, la fracción de eyección del ventrículo derecho, el aumento del área del ventrículo derecho al final de la diástole y el índice de TEX mayor de 1. Esto puede también tener complicaciones importantes en estos pacientes. Cuando hablamos de tratamiento proarritmogénico, la verdad es que cada uno de estos fármacos que se utilizan tienen sus beneficios y también tienen sus riesgos. Respecto al tratamiento, se reconoce cada vez más que el papel potencial del tratamiento farmacológico y la susceptibilidad a la arritmia en estos pacientes debe ser tomada en cuenta. La posibilidad de tener una arritmia ventricular importante si el paciente ya tiene predisposición para hacer trastornos del ritmo, si ya tiene QT prolongado, y al adicionarle un tratamiento, como por ejemplo ustedes ven acá hidroxicloroquina que prolonga el QT, lopinavir, ritonavir que también puede prolongar el QT. Todo esto hay que tomarlo en consideración al ofertar tratamientos que estamos usando todo el tiempo con cada uno de estos pacientes. Cabe destacar que en la mayor parte de los pacientes los trastornos de repolarización son secundarios a un daño miocárdico directo, y a través de la inhibición de los canales de potasio también puede producir cada una de estas alteraciones. De hecho, fármacos como la cloroquina y la hidroxicloroquina inhiben el CYP2D6, que es parte del citocomo P450 y que metaboliza muchos medicamentos que los pacientes utilizan, incluyendo antihistamínicos, que debemos de tener mucha consideración al utilizarlo. De igual forma, la utilización de macrólidos, antifúngicos, que hacemos uso muchas veces en estos pacientes, debemos de tomar en consideración que al igual que las fluoroquinolonas pueden aumentar el QT en cada uno de estos pacientes y predisponer a la aparición de arritmias significativas. De igual forma, ustedes pueden ver acá otro listado con fármacos antiproteasas como, por ejemplo, ritonavir, obicistat, interferones, remdesivir, inclusive el tocilizumab, aunque no se ha evidenciado todavía un daño directo, pero sí hay algunas alteraciones significativas como la presencia de hipertrigliceridemia. Es importante estratificar del riesgo para síndrome de QT largo en estos pacientes antes, durante y después del tratamiento para COVID-19. Ustedes ven acá una tabla en la cual se hace el puntaje de Tisdale para poder evaluar la prolongación del QT. Ustedes ven acá el riesgo, si menor de 6 puntos en esa tabla es bajo, si mayor de 11 es un riesgo alto, y esto hay que tomarlo en consideración para cada uno de estos pacientes. Debemos tener en cuenta que la presencia de alteraciones del ritmo como torsada de punta en un paciente que tiene QT prolongado debe ser manejado de una manera importante, puesto que
a pesar de que amiodarona podemos utilizar en el contexto de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular, los pacientes que tienen QT prolongado está contraindicado utilizar amiodarona en el contexto de taquicardia ventricular, puesto que puede prolongar aún más el QT. En estos casos, la utilización de sulfato de magnesio puede suprimir la taquicardia de la torsada de la punta sin acortar el QT, y posteriormente hay que tratar de reducir estos factores que prolongan el QT, como son los niveles de magnesio y otros elementos, los fármacos que pueden prolongar el QT en cada uno de estos pacientes. En estos pacientes, la presencia de arritmias significativas como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, si no responden de inicio a fármacos en primera instancia de fibrilación eléctrica, utilización de sulfato de magnesio, 1 o 2 gramos, lidocaína, podemos utilizar estimulación auricular con un marcapaso para aumentar la frecuencia cardíaca, lo cual puede reducir un poco el intervalo QT. Y si no funciona con esto, pues también otra alternativa puede ser el uso de isopropirenol. En cada uno de estos pacientes hay que considerar cada uno de estos elementos. Esto es parte de los elementos a valorar en cada uno de estos pacientes. Ustedes ven que cómo podemos medir el QT. Si el paciente ya tiene trastornos del QT, por ejemplo, un QT prolongado por encima de 500 milisegundos, hay que tratar de mantener el potasio por encima de 4, el magnesio por encima de 2, omitir o suspender los fármacos que puedan aumentar el QT y tener mucho cuidado en esta situación. Cada uno de estos elementos debe de ser tomados en consideración. Esto es parte de la estrategia de tratamiento que se utilizan actualmente para el control de la frecuencia cardíaca en el contexto de las arritmias. La verdad es que la arritmia que se puede presentar en el paciente con COVID-19 es de múltiples formas, que va desde taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, y el contexto del paciente y la situación de su intervalo QT y los fármacos que utiliza nos va a dar la piedra angular para poder utilizar cada uno de estos esquemas de tratamiento. Se consideran dentro de ellos la utilización de beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, y obviamente si el paciente no tiene QT prolongado, la utilización de amiodarona, lidocaína en su defecto, o otro tipo de fármacos que pueda reducir la eventualidad en cada uno de estos pacientes. Ustedes ven acá algunas de las propuestas de fármacos para algunos pacientes, dentro de ellos los pacientes que tienen taquicardia sinusal inapropiada, utilizando beta bloqueadores, ivabradina, los pacientes que tienen reentrada del nodo AB, los que tienen taquicardia, síndrome de taquicardia ortostática postural, que también es un grupo muy importante y que es uno de las situaciones que se ven expuestos de una manera importante cada uno de nuestros pacientes. Los pacientes que tienen taquicardia auricular multifocal, la utilización de beta bloqueadores, los pacientes que tienen fibrilación auricular o flúter auricular, va a estar en dependencia si compromete hemodinámicamente al paciente, si tiene antecedentes de fibrilación auricular y el contexto en el que suceda. De igual forma, la presencia de taquicardia por entrada del nodo, hay que ser evaluado de manera exhaustiva para poder definir cualquiera de estas estrategias que se plantean en cada uno de estos esquemas de tratamiento. Y por último, el paciente puede tener cualquier cosa, taquicardia AB por reentrada, inclusive preexcitaciones como Wolff Parkinson White, también puede observarse en cada uno de estos pacientes. De igual forma, la presencia de bradiarritmia, como ustedes ven acá en este cuadro, que va desde bradicardia sinusal significativa o extrema, la presencia de bloqueo AB completo, que requiere la utilización de un marcapaso, estimulación con un marcapaso, bloqueo AB de segundo grado avanzado, o un bloqueo AB que pueda tener alteraciones hemodinámicas. Debemos de tomar en cuenta la necesidad de estimulación eléctrica dependiendo del estado hemodinámico de cada uno de ellos. La utilización de marcapasos transitorios, que es importante para cada uno de ellos, y hay que decidir lo mejor en dependencia del cuadro clínico que tiene cada uno de los pacientes. Aunque la hipoxemia severa secundaria de disfunción respiratoria por sí misma puede explicar la lesión miocárdica, se proponen mecanismos adicionales. Dentro de estos mecanismos adicionales, una hipótesis importante es la vinculada al nivel de ECA2. Esta vía depende de la señalización y puede tener un papel importante en el daño miocárdico. Otro mecanismo que ustedes pueden ver acá es sugerido e implica la tormenta de citocina que desencadena el desequilibrio de la respuesta tipo 1 y tipo 2 de los linfocitos T ayudan. Estos péptidos natriuréticos que ustedes pueden ver acá pueden elevarse de manera importante
Hola. Hola. Y en pacientes que tienen una gran afectación de la función miocárdica o no. Hay que tener en cuenta que estos elementos de biomarcadores pueden elevarse inclusive en el contexto de infecciones severas a nivel pulmonar, aunque no tengan un mayor compromiso miocárdico, pero representan una evaluación necesaria para ver el pronóstico de cada uno de estos pacientes. Y para finalizar, el síndrome de taquicardia postural ortostática es uno de las cosas que vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes posterior a la infección severa de COVID y se caracteriza, como ustedes saben, por un incremento sostenido de la frecuencia cardíaca hasta de 30 latidos por minuto dentro de los 10 minutos de estar el paciente de pie o con la cabeza hacia arriba. Y estos síntomas incluyen desde palpitaciones hasta dolor en el pecho, intolerancia al ejercicio, intolerancia ortostática, fatiga, inclusive inconfusión mental. Hay varios mecanismos fisiopatológicos que pueden estar asociados al síndrome de taquicardia ortostática postural, ¿verdad? Dentro de ellos, y los que no son incluyentes, inclusive puede estar la fiebre, la hipovolemia, la deshidratación, las náuseas, la sudoración nocturna. Todos estos elementos pueden jugar un papel importante en cada uno de estos pacientes. Como ustedes ven acá en la diapositiva, el desacondicionamiento puede ser parte de un círculo vicioso que implica un volumen sistólico bajo, salidas elevadas de estimulación del sistema nervioso simpático, intolerancia al ejercicio. Todos estos